Bienvenidos al canal de leyendas tradicionales. Hoy tenemos una leyenda que nos va a llevar al corazón de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México, donde se encuentra el Panteón de Belén, un cementerio inaugurado en 1848 y clausurado en 1896. En la actualidad es un lugar muy turístico, y es que la leyenda que la rodean continuaron con vida, siendo la más aterradora la que cuenta que un hombre misterioso por las noches salía a matar gente y animales. Hoy tenemos la leyenda del árbol del vampiro. Se cuenta que a finales del siglo XVIII, en la época colonial, un hombre adinerado llamado Don Jorge llegó a la ciudad de Guadalajara. Compró una costosa hacienda cerca del Hospital Civil y rápidamente se distinguió por su misteriosa personalidad. Siempre vestía de negro y realizaba largas caminatas nocturnas, lo que lo convirtió en objeto de sospecha entre los habitantes de la ciudad, quienes lo consideraban extraño y poco sociable. No mucho tiempo después de su llegada, comenzaron a aparecer animales muertos en las barrancas de un barrio llamado El Carrizal. Los cuerpos de los animales estaban sin una gota de sangre, presentando huellas de mordeduras en el cuello. Inicialmente los habitantes atribuyeron estas muertes a una epidemia, pero cuando empezaron a aparecer cuerpos de niños y adultos con las mismas características, el pánico se apoderó de la ciudad. Los habitantes dejaron de salir de sus casas al caer la noche, rezando por lo que creían que era una maldición. La ciudad decidió buscar al responsable de estas muertes. Fue cuando descubrieron a Don Jorge mordiendo el cuello de una de sus víctimas. Aunque logró escapar, los pobladores le pidieron a un sacerdote que exorcizara la hacienda, pero no lograron encontrar al vampiro. Una noche, atraído por gritos, los pobladores encontraron a Don Jorge atacando a otra víctima. Jóvenes del lugar comenzaron a perseguirlo, teniendo en cuenta lo que les había dicho un viejo gitano, que para acabar con él debían atravesar su corazón con una estaca de madera de camichín y enterrarlo en un cementerio. Los jóvenes le tendieron una trampa y lograron capturar a Don Jorge. Mientras le clavaban la estaca, el vampiro juró vengarse. El cuerpo fue llevado al Panteón de Belén, donde lo enterraron bajo una gran y pesada losa de piedra, con la esperanza de que nunca escapara. Pero al día siguiente los pobladores encontraron que la estaca se había convertido en un árbol de camichín, que partió en la tumba en dos, marcando así el nacimiento de una de las leyendas más antiguas de Guadalajara. En otras versiones también se cuenta que el árbol tardó varios meses en crecer. Según la leyenda, el día que el árbol termine de romper la tumba, o sea cortado desde la raíz, el vampiro se liberará y volverá para cobrar venganza, aterrorizando al pueblo. Se dice que durante la noche, entre las ramas del árbol, se puede ver reflejadas las caras de las víctimas del vampiro. En la actualidad, el árbol se encuentra protegido por una reja, ya que había quienes llegaban a cortar sus ramas para comprobar si realmente goteaba la sangre de Don Jorge. La leyenda advierte que cuando el árbol se seca o se caiga, el vampiro despertará y se vengará de los descendientes de quienes lo persiguieron y mataron aquel fatídico día. Si te gustan este tipo de leyendas, te invito a que le des me gusta y te registres al canal. También puedes dejar tu comentario de qué te pareció esta leyenda. Muchas gracias por llegar hasta el final.